Shalom, shalom, ¿cómo están? Hoy es el 27 de diciembre de 2023, me quedé en el tiempo. Y dentro de unos días comienza el año gregoriano 2024, también conocido como el año civil, el año cristiano, etcétera. Vamos a ver un poquito del origen de este calendario, que no tiene nada que ver con el judaísmo en realidad, así que desde un punto de vista judío no se festeja. De hecho, algunos judíos muy apegados a la tradición detestan los festejos del 31 de la noche con el primero porque se celebra a un San Silvestre, San entre comillas, que es conocido por haber fundamentado muchos actos antisemitas, y en el aniversario de San Silvestre se cometieron muchos abusos contra la comunidad judía durante generaciones. Más allá de eso, vamos al origen romano del calendario gregoriano, el que se usa actualmente en la mayor parte del mundo, que como sabemos nació, según un mito, con Rómulo, uno de los fundadores míticos de Roma. Y este calendario era muy complicado, porque era un calendario lunar, pero que tenía 10 meses, o sea, el año era de 304 días. Y este calendario tan extraño, los dos últimos meses, esos 50, 60 días que había para completar con el año solar, el cual los romanos no tomaban en cuenta, eran meses sin ser meses, eran un tiempo como para la purificación, para un tiempo sin tiempo. Así que enero y febrero todavía no existían como tales, porque había solo 10 meses, y era un calendario lunar, uno podría decir, un parecido al de los judíos. Sí, pero el calendario judío tuvo muchas variaciones. En aquella época, antes de que se estableciera bien el calendario judío, también había diferentes versiones del calendario. Había uno que era como este, pero hasta donde yo sé, siempre tuvieron sus 12 o 13 meses los calendarios judíos. Ok, así que tenemos al calendario romano, que tenía nombres, empezaba en marzo y llegaba a diciembre. El mes quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo eran quintilis, sextilis, septembris, octobris, novembris, decembris. Cada uno era por quinto, sexto, séptimo, etcétera. Pero los cuatro primeros tenían nombres, recordemos que eran 10 meses en total. Uno era Martius, marzo, a nombre de Marte, el dios de la guerra, que era un dios muy venerado por los romanos, protector de la agricultura, etcétera. Aprilis, algunos dicen que es por una forma de denominar a la diosa Venus Apru en etrusco, otros que era porque Aprilis, el mes de la estación de la primavera, donde comienza en el hemisferio norte, donde las flores Aprilis abrían. Luego viene Maius en honor a una de las diosas Maya, madre de Mercurio, y que era una diosa en sus creencias de la fertilidad agrícola. Entonces era muy importante en el mes de mayo, donde estaban los campos bullendo de vida. Y luego lleva Junius en nombre de Juno, una de las diosas que era protectora del hogar, de los matrimonios, de las mujeres. Así que tenemos que esos eran los meses, esos eran la forma de hacer el calendario. Un día, también esto es mítico, vino el segundo rey de los romanos, Numa Pompilio, alrededor de 730, por ahí antes de la era común, y decidió poner un poco de orden a estos meses. ¿Y qué fue lo que hizo Numa Pompilio? Le agregó los meses de enero y febrero. Pero con una cosa muy rara, porque enero y febrero mm, estaban al final. ¿Se entiende? Eran los meses que después de diciembre. El mes 11 y el mes 12 eran enero y febrero, a diferencia que hoy en día los conocemos como los del principio. Como para los romanos no tenían mucho valor, porque eran los meses del invierno, como les dije antes, un periodo sin tiempo, tiempo sin tiempo. Entonces ellos como que lo dejaron ahí al final. Pero con Numa Pompilio, y al agregarse estos meses como meses reales, con valor, decidieron que Jano, el dios de las dos caras, estuviera al principio, con enero. ¿Tá? Entonces pasó a estar enero, estaba como mes 11, pasó a estar como mes 1. Ya no comenzaban el mes en marzo, ahora lo comenzaban en enero. Y como Jano era de las dos caras, miraba hacia el presente, hacia el pasado y hacia el futuro, dijeron que Jano sea el que abre y cierra el año. Y pusieron a Februaris, febrero, con un nombre,
y le dijeron, este es el nombre de Februz, que sería el dios Plutón, un dios que era para limpiar, para los pecados, para purificarse, era el dios como, digamos, de los avernos. Así que tenían al dios Jano para dar la bienvenida al nuevo año y la despedida al antiguo en enero, lo cambiaron del final para el principio, y pusieron a febrero ahí como segundo mes, un mes de la purificación para empezar con marzo, con la primavera, con la resurrección de la agricultura, de la naturaleza, etcétera. Fue un cambio muy interesante. Y al igual que en el calendario babilónico, luego también persa, luego también en el judío, tenían un mes agregado. ¿Por qué? Porque seguía siendo basado en la luna, por más del cambio que había hecho Numa Pompilio, seguía siendo un calendario lunar. Entonces era 354 días, 355 aproximadamente, y quedaban ahí unos 10, 12 días cada año, por lo tanto, quedaban días libres. Y cada tantos años, un cálculo que ellos hacían, intercalaban un mes, el mes de Mercedonio, que sería como un mes agregado, un mes para tener premios, ventajas, como el Adar segundo del pueblo judío, como el mes de, si no me equivoco, el Ul segundo que tenían los babilonios. Como vemos, todos los calendarios sufrieron modificaciones. ¿Por qué? Porque son inventos humanos. Menos la cuenta de 7 días para la semana, que es un invento divino, que Dios le dijo al pueblo judío que lo respeten de una forma santa. Todo lo demás son determinaciones humanas y se usó principalmente por muchos pueblos antiguos la luna, porque es evidente los ciclos que hace la luna, y por eso mismo los romanos no contaban los días 1, 2, 3, sino que tenían días de acuerdo a las fases de la luna. Entonces los famosos, las caléndulas eran al principio, caléndulas, no, caléndula es una flor. Las calendas eran al principio del mes, las nonas eran el día 5, la nona. Y después los idus, como el famoso idus de marzo, era a mitad del mes con la luna llena. Recuerdan los idus de marzo, ¿no? Si no, busquen información, que no está mal tenerlo. Así que tenemos este calendario que se usó como 500, 600 años, hasta que vino Julio César. Antes de eso. Las Saturnalias son festividades muy antiguas de los romanos que se celebraban en diciembre, alrededor del 25 de diciembre, y tiene que ver con que los romanos captaban, igual que todos los pueblos antiguos, si se veían en el norte, los que vivimos en el sur, hemisferio es diferente, pero en el norte ellos iban viendo que los días se les acortaban y alrededor del 21 de diciembre veían que los días empezaban a crecer de vuelta. Por eso decidieron hacer muchas festividades de la luz, del reinicio, de la esperanza, de las navidades, de las Saturnalias, por esa altura, hacia 25 de diciembre. En esas fechas, alrededor del 25 de diciembre, no se llamaba así todavía, los romanos celebraban las Saturnalias, fiestas muy interesantes, donde se hacían regalos, banquetes, había todo tipo de cosas que uno podría identificar como un precedente de la Navidad. Estaría bueno que el que está interesado vean la relación de la Saturnalia con la Navidad y la relación de Jano, el dios este romano, también con el año nuevo que se festeja ahora el 31, 1 de enero. Volviendo así a Julio César. Julio César, el emperador Julio César, decidió que quería tener un calendario mucho más ordenado, era un militar, era un tipo organizado. Y dijo, no me sirve esto de años que son así, años que son así. Necesito tiempos bien delimitados, meses delimitados, saber cuándo cae bien el verano, el invierno, etcétera. No estar haciendo cálculos complicados, estar dependiendo de gente que me diga. No quiero que sea un calendario religioso de los dioses, sino que quiero que sea un calendario científico de la ciencia de la época. Entonces, ¿qué hizo? Consultó a científicos de la época. Se dice que fue asesorado por Sosígenes de Alejandría. Y con estudios astronómicos, matemáticos, etcétera, entonces decidieron tener un año solar basado en el Sol, no en la Luna, de 365 días, que estuvieran divididos en 12 meses, y, y a como muy parecido a lo que tenemos nosotros, que después hubo que hacer el cambio que hizo Gregorio, los que trabajaban para Gregorio, para que las diferencias del año no fueran haciendo que también se fuera diferenciando de las estaciones que tenían que caer. Así que
Julio César, alrededor del año 42, antes de la era común, decidió hacer este cambio y convertirlo en el calendario juliano, que se siguió usando hasta casi el 1600, donde Gregorio XIII hizo implementar este calendario gregoriano que se sigue usando hoy en día, que tiene los años bisiestos cada 4 años, menos si es el 100, pero si no es el 400, no sé, las cosas complicadas que tiene también el calendario, pero para mantener un cierto orden y que la primavera siempre sea en la primavera, el invierno sea de siempre en el invierno, de acuerdo a la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Vemos pues entonces que tanto los nombres de los días de la semana, como los tenemos nosotros, que tienen que ver con los planetas y que eran dioses, estamos hablando del mundo grecorromano, como de los meses, también para ellos, así como para los babilonios y persas, tenían nombres que se relacionaban con dioses y que eso era también una forma de implementar una relación religiosa entre el tiempo y las personas. Si les quedan dudas, me quedé pensando si me tenía algo más para aportarles, pero creo que no. Si les quedan dudas acerca de esto, pueden consultar gente que sepa mejor que yo acerca de los calendarios, pero si tienen relación con el calendario judío o con fiestas, si se celebran, si no, etcétera, estaría bueno que las pregunten y si puedo las respondo y si no, no las respondo, más que no lo sé. Bueno, de mi parte les deseo a los que celebran el año nuevo el 31 primero que tengan un feliz año nuevo. A los que no lo celebran, que tengan un año civil lleno de buenas noticias, que haya paz en el mundo, shalom para Israel, y que tú tengas siempre buenas noticias y bendiciones.